Bueno, vamos a tratar hoy un texto que es de Michel Foucault, Nietzsche y su crítica del conocimiento, ¿no? Ese texto es la primera conferencia de un ciclo de cinco conferencias que dio Michel Foucault en 1973. ¿no? Ese ciclo de 5 conferencias se tituló La verdad y las formas jurídicas. Vamos a ver entonces de ese ciclo de conferencias editado en un libro llamado La verdad y las formas jurídicas. Vamos a ver el primer capítulo, Nietzsche y su crítica del conocimiento, ¿no? Este texto, Nietzsche y su crítica del conocimiento, trata entre otras cosas diversas concepciones del sujeto de conocimiento. La concepción del sujeto de conocimiento de Descartes, la de Marx, en parte la de Marx, o de una variante de Marx que Foucault llama marxismo académico, y la concepción del conocimiento de Nietzsche, también compartida por Foucault, ¿no? Entonces hay diferentes sujetos del conocimiento, o sea, diferentes concepciones del conocimiento, y diferentes concepciones sobre cómo el sujeto se relaciona con el conocimiento, lo produce, lo crea, o se subordina a él, ¿no? Vimos ahí el juego que hay entre el conocimiento como creación y el conocimiento como algo preexistente. Vimos ese juego en el texto de Sartre, La libertad cartesiana, ¿no? Lo vimos ahí. También se puede ver en las meditaciones metafísicas. Entonces, este texto es el texto que integra una serie de conocimientos que le van a servir para realizar el tercer trabajo y último trabajo práctico del año, ¿no? Con esta nota termina, con esta evaluación termina el cursado de la materia. La biografía que tomamos acá, bueno, es la misma que la anterior, o sea, tomamos las 6 meditaciones metafísicas, haciendo énfasis en las 3 primeras sobre todo, pero las 6 meditaciones metafísicas. Tomamos el prólogo a la crítica de la economía política de Marx, tomamos el texto de Foucault, que es el que estamos comentando y ampliando y criticando, que es Nietzsche y su crítica del conocimiento. Vamos a tomar otra cuestión más de Marx, no para que la lean, sino la menciono yo en la clase, la tomo como fuente, la tesis de Marx con la cual él se recibió de abogado en 1841. Es una tesis de corte filosófico, diferencia entre la filosofía natural de Demócrito y Epicuro, que son 2 filósofos atomistas griegos. Vamos a tomar eso, y de un filósofo italiano acá en la Argentina, si mal no recuerdo, en la Universidad de Córdoba, Rodolfo Mondolfo. Es un erudito en temas de la antigüedad, que vamos a tomarlos para estas clases que son de filosofía moderna, ¿no? de filosofía, desde, como vimos en clases anteriores, desde el descubrimiento de América, la creación de un sistema mundo, de un mercado mundial. Pero vamos a tomar cuestiones de la filosofía antigua, porque se relaciona. ¿Qué dice Michel Foucault en 1973, este filósofo francés? ¿Qué dice en torno a el texto Nietzsche y su crítica del conocimiento, ¿no? Federico Nietzsche, filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XIX, más o menos contemporáneo a Marx, ¿no? Vamos a ver qué plantea ahí, ¿no? Lo que plantea de Nietzsche es un planteamiento que hace suyo también Foucault. Va a decir Foucault: no existe un sujeto del conocimiento ya dado e inmodificable en sus fundamentos y estructuras, situado en un a priori histórico. ¿Sí? Él parte de la negación de este supuesto. No existe un sujeto del conocimiento ya dado e inmodificable
en sus fundamentos y estructura situado en un a priori histórico. Es decir, el sujeto, nosotros, ¿no? Nosotros que estamos sujetos a el lenguaje, vamos a plantear una concepción de sujeto muy breve, porque es un concepto que se usa en esta clase y en anteriores clases. El individuo cuando nace, el ser humano cuando nace, está sujeto a un orden preexistente. Hay un orden legal positivo de la sociedad preexistente. Hay una serie de hábitos, costumbres, normas, hay una serie de hábitos y costumbres culturales preexistentes. Hay un lenguaje con un orden determinado preexistente, es decir, un orden del lenguaje. Dicho de otra manera, el sujeto nace inscripto en un orden del lenguaje que lo precede. Y está determinado por todas estas cuestiones, está sujeto a estas cuestiones, ¿no? De alguna manera Freud diría que el ser humano cuando nace es sujeto de este orden y por lo tanto es sujeto del inconsciente. Entonces, un sujeto es una categoría analítica que analiza a los seres humanos sujetos por la ley, las normas, las costumbres, las creencias y el lenguaje. Sujeto a los fenómenos que reprime, sujeto al inconsciente. Entonces, sujeto a sus emociones, etcétera. Bien, entonces no existe, dice Foucault, un sujeto de conocimiento ya dado e inmodificable en sus fundamentos y estructura y situado en un a priori histórico. Es decir, el sujeto humano no tiene una estructura de conocimiento, una forma de conocer innata, que se presenta antes del desarrollo de la historia, sino el conocimiento es otra cosa que vamos a ver ahora. Foucault plantea que este es el presupuesto básico, o sea, el presupuesto básico que él critica. Dice que ese presupuesto básico es la postura de una línea de filósofos, una línea de pensamiento, ¿no? Que en la modernidad lo tiene Descartes, ¿no? La postura cartesiana, la postura del kantismo, de los seguidores de la filosofía de Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, y el marxismo académico, lo que llama marxismo académico, es decir, los lectores, los que piensan dentro del paradigma propuesto por Carlos Marx, una versión académica de ese marxismo. Bien, vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, hay una línea, incluso una línea que va, en algún momento, la línea de la que habla, la corriente de pensamiento de la que habla Descartes, de la que habla, Foucault, es Descartes, siglo XVII, Kant, con sus variantes, siglo XVIII, y Marx, o más bien el marxismo académico, que es un desarrollo posterior a Marx, el marxismo académico, digamos siglo XX. Hay toda una línea de pensamiento en la cual, a pesar de las diferencias filosóficas, a pesar de las diferencias ideológicas, estos diferentes pensamientos forman una corriente en torno a que existe una forma de conocer, existe un sujeto que conoce, ¿no? Una estructura de un sujeto que conoce que es previa al desarrollo de la historia, previa al desarrollo de la historia, y estuvo siempre con el ser humano. Es una estructura, es una forma de conocer. El conocimiento estuvo siempre con el ser humano. Esto es lo que, según dice Foucault, comparten estos filósofos, estos pensadores mencionados. Ahora, habría que ver ahí, ya no como tarea, aunque vamos a tratarlo hoy,
una cuestión que tienen que ver es, comparando el texto de Foucault con el texto de del prólogo a la crítica de la economía política, averiguar si el mismo Marx, no ya el marxismo académico, sino si el mismo Marx comparte esta noción de sujeto del conocimiento, ¿no? Para Marx, el sujeto de conocimiento, la forma de conocer, ¿estuvo siempre en el hombre o no? ¿Es posible inferirlo esto o no? Eso es lo que hay que averiguar, ¿no? Lo que hay que tratar, y vamos a verlo. El sujeto cartesiano, ¿no? Repasando un poco, comentando algunas cuestiones de las meditaciones. El punto de partida metodológico de Descartes es comparado por él mismo a la palanca de Arquímedes, ¿no? En la segunda meditación. Él plantea o busca un punto fijo para reflexionar. Arquímedes dice, si me dan una palanca y un punto fijo, no puedo mover al mundo. Con un punto fijo y una palanca puedo mover al mundo. De alguna manera, lo que está planteando Descartes es que su propia palanca de Arquímedes es determinado punto de partida metodológico. En el caso de Descartes, el punto fijo, ese dispositivo, ese punto de partida metodológico, es una suposición analítica. Parte de una suposición analítica. Supone no un dios, sino un genio maligno, con una poderosa capacidad para engañar. O sea, no hay Dios, estoy yo solo y alguien me quiere engañar, que es muy poderoso, un genio maligno. Supone que la materia, lo material, es una ilusión. El cielo, dice él, la tierra, el aire, los colores, las figuras, los sonidos, la percepción sensorial, todo eso es engañoso. Todo lo material, todo lo sensorial, recordando un poco a Parménides, es engañoso. Acá podemos compararlo con el poema de Parménides. Todo lo material, lo sensorial es engañoso. Además, no tengo una diosa como Parménides que me da estabilidad, sino hay un genio que me quiere engañar. Entonces, la otra suposición es que se supone a sí mismo como carente de cuerpo y de aparato sensorial. Se supone que quizá no tenga cuerpo, que quizá no tenga aparato sensorial, ¿no? Se supone de esa manera. Ese es su punto de partida analítico, la duda metódica. No es que la mantiene siempre, pero el punto de partida es la duda metódica, de todo. El efecto de esta suposición, dice ahí Descartes, y lo comenta Sartre en La libertad cartesiana, es la suspensión del juicio. Dice Sartre, la contención del aliento. A pesar de que puede ser engañado por un genio maligno, hay una conclusión positiva, una ganancia, que es la siguiente, ¿no? La segunda meditación. No hay duda, pues, que yo soy, si me engaña. Y que me engañe cuanto quiera, jamás podrá hacer que yo no sea nada mientras piense ser algo. O sea, jamás el genio me puede engañar, pero si me engaña es porque yo soy, ¿no? Y no puede hacer que yo no sea nada mientras piense ser algo. De modo que después de haberlo pensado bien y examinado todo cuidadosamente, debe concluirse y debe ser establecido esta proposición: yo soy, yo existo. Es necesariamente verdadera todas las veces que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu, ¿no? Esto es bastante complicado, pero a ver, tiene muchas aristas. El genio puede engañarme, puede hacerme creer que el genio puede hacerme creer que estoy dando clases en forma virtual, que estoy grabando un video, pero puede hacerme creer eso, ¿no? Puede hacerme pensar eso, puede hacerme percibir cosas falsas, pero lo que no puede evitar es que tenga una actividad mental, que tenga pensamiento. Mientras tenga pensamiento, es seguro que existo, ¿no? Si yo
si yo estoy pensando, ¿no? Cogito ergo sum, si yo estoy pensando, si yo estoy pensando aún erradamente, aún equivocadamente, yo estoy existiendo. Esto es por un lado, ¿no? No puede engañarme en todo, pero no puede engañarme, no puede hacerme salir, no puede desviarme de una certeza, que es la que yo existo porque estoy pensando. Y dice, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera todas las veces que la pronuncio, que la concibo en mi espíritu. Es decir, acá, yendo más fino, es cierto, yo soy porque pienso, aún engañado por el genio maligno, aún sin cuerpo, aún sin aparato sensorial, aún sin materia, yo soy un sujeto pensante. Soy un sujeto que está pensando, sujeto del pensamiento, en tanto, digamos, esto es así, en tanto lo pronuncie, ¿no? En tanto diga yo soy, yo existo, yo pienso, yo existo. En tanto diga eso, es cierto. En tanto lo diga verbalmente o lo diga mentalmente, es cierto, ¿no? Acá está el aspecto que un lingüista del siglo XX, Austin, llamará el aspecto performativo del lenguaje. Es algo que digamos, es algo que se genera o se produce cuando lo digo, cuando lo enuncio. Entonces, yo soy, yo existo, será cierto en tanto lo diga. No, digamos, acá el problema es qué pasa cuando no lo digo. ¿Qué problema habría cuando eso no lo digo? ¿Seguiría existiendo cuando no lo digo? ¿Cuando no lo concibo en mi espíritu? Iba a decir, sí, digamos, hay un inconsciente poblado de pensamientos, hay un inconsciente, el sujeto piensa aún no siendo consciente, el sujeto piensa aún no concibiéndolo en su espíritu en forma consciente, aún no pronunciándolo. O sea, hay un inconsciente poblado de pensamientos que piensan al sujeto, ¿no? Pero eso ahí se complica. Acá lo importante acá es que Descartes o cualquier persona puede ser engañada, puede creer que tiene cuerpo pero no lo tiene, puede creer que tiene ojos, que tiene sensaciones, percepciones, pero son falsas. Pero lo que seguro es cierto es que aún pensando equivocadamente, está pensando, ¿no? Aún pensando equivocadamente, está pensando, tiene una actividad intelectual, aún alucinando, tiene una actividad intelectual, aún percibiendo y alucinando, tiene una actividad intelectual. Por lo tanto, nadie puede engañarlo de que existe, porque está pensando. Este es el punto de partida metodológico, la palanca de Arquímedes de Descartes. Desde el punto de vista de Foucault, el sujeto cartesiano está preconstituido antes de que en él se impriman las formas materiales y sensibles. Es decir, ¿qué hace Descartes? Descartes hace un esfuerzo mental envidiable y dice, niego todo, como no es seguro, como las enseñanzas aristotélicas, las enseñanzas escolásticas, las enseñanzas medievales no son fiables y no estoy seguro de que sean ciertas. Quizás sean ciertas, pero yo no lo sé, no puedo demostrarlo. Entonces niego todo, niego absolutamente todo, parto de negar todo. Entonces es un sujeto que se retrae, es un sujeto que se autocentra y niega todo el aparato sensorial, niega toda la materia, todo lo sensible, ¿no? De cierta manera parecido a Parménides acá, niega todo lo sensible. Entonces es un sujeto, digamos, lo que va a plantear, lo que plantea Descartes, o más bien lo que plantea Foucault en torno a Descartes, es que este proceder de Descartes, que está en las meditaciones, que está en las reglas del método, ¿no? Está en las reglas del método y en las meditaciones,
Pero, digamos, recuerden que el juego que hace Sartre, ¿no?, en cuanto a la libertad cartesiana. Descartes crea el método y es libre de equivocarse, ¿no?, libre de que lo engañe ingenio maligno, pero de última, él accede a una verdad que preexiste al sujeto, y accede a esa verdad que preexiste al sujeto mediante un procedimiento racional innato, un procedimiento racional que también preexiste al sujeto. Si ese procedimiento racional preexiste al sujeto, entonces hay un sujeto del conocimiento, hay un sujeto al conocimiento, sujeto a una estructura de razonamiento que es previa al mismo sujeto. Es decir, el sujeto no la inventa, viene con él, viene con esa estructura del conocimiento y accede a un conocimiento ya existente. Es decir, en esa categoría, en esa forma de conocer se va imprimiendo la historia, se va imprimiendo las formas materiales sensibles. El sujeto accede a las formas materiales y sensibles, pero las formas materiales y sensibles no constituyen al sujeto. El sujeto es previo a las formas materiales y sensibles, es un a priori, ¿no? Entonces, esto implica una serie de consecuencias. Foucault plantea, como les decía, una línea histórica de una concepción del conocimiento y del sujeto del conocimiento, ¿no?, que sería Descartes, Kant, marxismo académico. Si ampliamos la línea más atrás en el tiempo, nos encontramos con Platón, ¿no?, hacia atrás. Y adelante nos encontramos con un lingüista norteamericano, Noam Chomsky, digamos, fundador de la lingüística generativa, y después un analista político muy crítico del capitalismo, muy crítico del imperio norteamericano, este lingüista norteamericano Noam Chomsky, que en 1966 tuvo un debate con Foucault, ¿no? Y ahí se ve, en el debate con Foucault, se ve esta concepción del Foucault que ahora vamos a desarrollar, y la concepción de Chomsky, que es una concepción cartesiana, ¿no? Es una concepción en la cual hay una forma de conocer, hay una estructura de conocimiento previa, que él sobre todo la sitúa en la lingüística, ¿no? La sitúa sobre todo en la lingüística, pero es asimilable a la postura de Descartes. Bien, es asimilable a la postura de Descartes. Estos pensadores, tan diferentes en otros aspectos, coincidirían en el carácter de la verdad científica, ¿no? La verdad científica, la formulación más tradicional de la verdad científica es resumida, expresada en un dicho latino: ad aequatio intellectus et rei. Adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. Adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. Descartes restablecería el planteamiento de Platón, ¿no? ¿Qué estamos planteando acá? Cuando decimos adequatio intellectus et rei, estamos planteando que entre el intelecto, la mente y la cosa a investigar, que está en el exterior, o entre el sujeto de conocimiento y la cosa a investigar, hay una adecuación, se adecúan, hay una relación natural, armónica, hay una relación fluida, espontánea, armónica, natural. Ambas instancias están compuestas de la misma sustancia, digamos. Son dos elementos, el intelecto y la cosa a investigar, que están en un mismo campo, familiar a ambos. Descartes restablecería el planteamiento de Platón, ¿no? Según Foucault, existe una naturalidad armónica entre las palabras y las cosas a investigar, ¿no? Entre las palabras y las cosas a investigar hay una relación natural, ¿no?
digamos, una de las concepciones del lenguaje que en algún momento comentamos cuando veíamos a Aristóteles, planteaba que las palabras tienen una relación natural con las cosas, o sea, las palabras tienen una relación natural con las cosas que nombran, o sea, la palabra, digamos, cada palabra no es arbitraria, sino digamos, el significante, la palabra guarda una relación justificada y natural con la cosa que nombra. Bueno, en realidad por ahí esta era una de las concepciones que andaba por ahí en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, y por ahí serviría para un griego que pensaba que los bárbaros no hablaban un lenguaje, sino que eran bárbar, ¿no? Por eso se decía bárbaros, farfullaban algo, pero el lenguaje era el griego. Pero si pensamos que digamos, cada lenguaje nombra las cosas de manera diferente, podemos pensar que la relación entre las palabras y las cosas es arbitraria. Pero digamos, esto es lo que planteaba Platón. El conocimiento es natural, innato al hombre, y tanto el hombre como la naturaleza están cortados por la misma tijera, ¿no? El conocimiento se da de una forma natural, sin fricciones, sin esfuerzo. La relación entre el conocimiento y las cosas a conocer se da de forma natural, sin fricciones, sin esfuerzo. Esto es importante para lo que sigue de Foucault. Por lo tanto, el conocimiento, dice Foucault, el conocimiento en la línea Platón, Descartes, Kant y marxismo académico, está desde el origen, que la palabra alemana para origen es Ursprung, la palabra que emplea Nietzsche, ¿no? La palabra que emplea Nietzsche en la Gaia Ciencia, o la traducción al castellano también, la ciencia jovial, ¿no? En ese libro de Nietzsche, La ciencia jovial o la Gaia Ciencia, ese es el texto analizado por Foucault en Nietzsche y su crítica del conocimiento, o uno de los textos analizados por Foucault en Nietzsche y su crítica del conocimiento. Entonces, origen, el concepto de origen es para esa línea de filósofos que él critica. Entonces, el Ursprung, el origen, ese sujeto del conocimiento previo, esa forma de conocer previa, esa estructura racional previa, el conocimiento, el mecanismo de conocimiento, se da junto con el hombre y antes de la historia. El conocimiento estuvo desde siempre. La potencialidad, las posibilidades de conocer y el conocimiento estuvieron desde siempre, desde antes de la historia, desde el origen. El otro término que va a emplear Foucault es Erfindung o invención, ¿no? Adelantándonos un poco a la clase que viene, Foucault va a decir que hay una línea, una corriente de pensamiento que es la de Nietzsche, la de él mismo, la de Foucault, y si nos trasladamos atrás, las de los sofistas criticados por Platón, donde el conocimiento es Erfindung, es una invención, o sea, se inventa en algún lugar, ¿no? Foucault cita un texto de Nietzsche que dice, lo cito de memoria, en algún lugar perdido del universo, en un planeta también perdido del universo, unos seres inteligentes crearon, inventaron el conocimiento. Ese es el instante más mentiroso de la historia humana, ¿no? Dejando de lado la cuestión del instante más mentiroso de la historia humana, está planteando que el conocimiento se inventó en algún punto de la historia, ¿no? Lo que se inventó, lo que se creó, lo que se inventó en algún punto de la historia es algo que de alguna manera se hizo aleatoriamente, azarosamente, podría haberse hecho o no. Lo que está desde el origen está, forma parte del orden de lo necesario, de lo que está, de lo que debe ser y lo que va a ser. Lo que se inventa en algún punto de la historia podría no haberse inventado, corresponde al orden del azar. Entonces esa es otra corriente que vamos a ver después. Origen, invención. Ursprung, Erfindung. De Descartes y luego en Kant, pero también más atrás en el tiempo, el garante de la relación natural entre
las palabras y las cosas, entre el intelecto y las cosas a investigar, a nombrar, a clasificar, a analizar, el garante es Dios. Eso lo vemos en Descartes, ¿no? El garante de esta relación entre el intelecto, el método para analizar y las cosas a investigar, el garante es Dios. No hay tal cosa como un genio maligno, finalmente dice Descartes, ¿no? El genio maligno es una duda metodológica, es un punto de partida, es un dispositivo para poder dudar mejor, pero el garante es Dios. La tradición filosófica que nos lleva hasta Descartes tenía asegurada la unidad del sujeto por la continuidad entre el deseo y el conocer, el instinto y el saber, el cuerpo y la verdad, ¿no? Hay un sujeto unificado en esta línea de pensamiento que Foucault critica, entre lo que yo deseo y el conocer. Recuerden que el esfuerzo que hace Descartes en cuanto a frenar las percepciones para poder conocer, bueno, pero hay una continuidad entre el deseo y el conocer, entre el instinto y el saber, entre el cuerpo y la verdad. Eso es lo que dice Foucault. Solo para mencionar a Kant, que nos va a ser difícil por el tiempo que tenemos para verlo en la materia, pero ¿qué va a plantear Kant en el siglo XVIII? Que el espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad. No son representaciones de origen empírico, sino representaciones a priori. Es decir, nosotros conocemos o analizamos en términos de espacio y de tiempo, o sea, nuestro pensamiento se desarrolla en términos espaciales y temporales, no porque nuestros sentidos nos hayan ayudado a crear la noción de espacio y tiempo, sino que la noción de espacio y tiempo son previas al mundo sensorial. Para poder recibir los objetos externos por medio de las formas de la sensibilidad hay que presuponer el espacio. Para poder recibir los objetos externos o los estímulos sensoriales como elementos de una serie sucesiva, es necesario presuponer el tiempo. Es más, es necesario presuponer el concepto de causa, ¿no? El concepto de causa, el concepto de tiempo, el concepto de espacio son formas a priori. Va a decir Kant, la teoría de Newton no es derivable por vía inductiva, sino que responde a leyes de nuestro propio entendimiento, a nuestras nociones de a priori de espacio y tiempo. Es decir, entre la teoría de Newton, que Newton de alguna manera compendia y unifica el trabajo de Galileo y de Copérnico, la teoría de Newton implica que las leyes de la teoría de Newton son las mismas leyes de la naturaleza, específicamente de la física, y son las mismas leyes porque hay una adecuación natural. Nuestra mente piensa con la lógica de la naturaleza porque forma parte de la naturaleza. Nuestra mente piensa con esa lógica, por eso Newton puede hacer esas leyes. Esas leyes no son producto de su propio pensamiento, de su propia reflexión. No son por haber visto planetas y vistos cuerpos caer durante horas y horas, o sea, no es derivable por vía inductiva, sino que puede formular la teoría, y todos los anteriores como Copérnico y Kepler y otros astrónomos y físicos más, puede hacerlo fluidamente porque la estructura del pensamiento, la forma de pensar, las leyes de nuestro propio pensamiento son las mismas, tienen una homología con las leyes de funcionamiento de la naturaleza. Hay una relación natural, una adecuación natural. Dice Foucault, este es pues el primer sentido que podemos dar a la idea que el conocimiento es una invención y no tiene origen. No obstante, puede darse otro sentido a esta afirmación. Aun cuando el conocimiento no está ligado a la naturaleza humana, ni deriva de ella, está emparentado por un derecho de origen con un mundo a conocer. Es decir, desde la línea Platón, Descartes, Kant, se le podría decir a Foucault.
y a Nietzsche. Digamos, está bien, el conocimiento no tiene origen y es una invención, se inventó en algún momento. De todas formas, le dirían a Foucault, puede darse otro sentido a esta afirmación, aun cuando el conocimiento no está ligado a la naturaleza humana, no es innato al hombre, no deriva de ella, estaría emparentado por un derecho de origen con un mundo a conocer, estaría emparentado con un derecho de conocer el mundo, un derecho de origen con un mundo a conocer. Según Nietzsche, no hay en realidad ninguna semejanza ni afinidad previa entre el conocimiento y esas cosas que sería necesario conocer, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos diciendo recién? Si empleamos unos términos más rigurosos desde el punto de vista kantiano, habríamos de decir que las condiciones de la experiencia y las condiciones del objeto de experiencia son totalmente heterogéneas. Dicho de otra manera, la teoría de Newton, entre las condiciones entre las condiciones de experiencia y las condiciones del objeto de experiencia, entre las condiciones de experiencia, entre las condiciones de construcción de la teoría de Newton y las condiciones de experiencia del objeto que analiza la teoría de Newton, que serían los cuerpos, las relaciones entre los cuerpos, entre una y otra no hay homogeneidad, sino hay heterogeneidad. En las condiciones de experiencia de la creación de la teoría de Newton y las condiciones de experiencia de las relaciones entre los cuerpos que analiza la teoría de Newton, no hay homogeneidad, sino esas condiciones son heterogéneas entre sí, son diferentes, no hay tal armonía. Esta es la gran ruptura con lo que había sido una noción tradicional de la filosofía occidental, por cuanto el mismo Kant fue el primero en manifestar explícitamente que las condiciones de experiencia y del objeto de experiencia eran idénticas, ¿no? Por eso la cuestión de la teoría de Newton. Nietzsche piensa todo lo contrario, que hay tanta diferencia entre el conocimiento y el mundo a conocer, la diferencia es tanta como la que existe entre el conocimiento y la naturaleza humana, ¿no? Entre el conocimiento y el mundo a conocer hay una distancia muy grande, y esa distancia que hay entre el conocimiento y el mundo a conocer es un abismo tan grande como el abismo que hay entre el conocimiento y la naturaleza humana. O sea, para la naturaleza humana el conocimiento es una cosa rara desde el punto de vista de Nietzsche, no es algo innato, sino es una cosa rara. Tenemos entonces una naturaleza humana, un mundo, y entre ambos algo raro que se llama conocimiento, no habiendo entre ellos ninguna afinidad, semejanza o incluso lazo de naturaleza. Entre la naturaleza humana y el mundo a conocer hay un tercer elemento que no es natural a la naturaleza humana y tampoco al mundo, un tercer elemento que es inventado en algún momento. Bien, vamos, lo que vamos a ver la clase que viene es de alguna manera una nota al pie de la conferencia de Foucault analizada, ¿no? Vamos a ver qué concepción de sujeto podemos inferir de Karl Marx a partir de la lectura del prólogo a la crítica de la economía política, ¿no? ¿Qué concepción de sujeto es realmente así? El sujeto de conocimiento de Marx. Aunque Foucault habla del marxismo académico, nosotros podríamos preguntarnos si el sujeto de conocimiento de Marx es un sujeto de conocimiento a priori, es un sujeto de conocimiento que se da antes de la historia, o no, o sí y no al mismo tiempo, ¿no? Un poco sí, un poco no. Entonces lean con atención el prólogo y lean el texto de Foucault, ¿no? Para ver ahí cómo funciona esta cuestión. Bueno, esto sería todo por hoy.